Ya, buenas noches. Bienvenidos a la última clase, digamos, de lo que estamos viendo. Ahora vamos a presentar la memoria descriptiva de nuestro proyecto. Por ejemplo, teníamos de que es un comando regional de policía. Entonces, ¿en qué consiste esta memoria? La memoria es prácticamente todo lo que se ha elaborado en el proyecto. Qué es lo que se ha hecho y todo con respecto a lo que va a ir formándose en dicho proyecto. Por ejemplo, nuestra memoria descriptiva es el proyecto de la instalación eléctrica, forma parte de un proyecto multidisciplinario destinado a mejorar las condiciones de dicho centro policial. Los objetivos que persigue este proyecto. El objetivo del presente proyecto es el diseño de los circuitos de iluminación, toma corrientes y fuerza, necesarios para atender los requerimientos de demanda de energía eléctrica y brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades en dicho comando policial. El alcance del diseño comprende principalmente el dimensionamiento de la acometida, los circuitos de iluminación y fuerza, alimentadores por sección, equipos de medición, tableros de distribución y dispositivos de protección. ¿Cómo se ha elaborado el proyecto? Entonces aquí vamos a hacer ya una breve descripción. El proyecto está diseñado tomando en cuenta las condiciones de consumo necesarias para este tipo de ambientes y cumple a cabalidad las necesidades y requerimientos propios de este tipo de edificaciones en materia de iluminación. La dotación de energía y protección, más sus sistemas auxiliares y servicios especiales. Todo este proyecto está sujeto a normas establecidas por la normativa boliviana NB 777, donde menciona el diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. El cálculo luminotécnico. Para hacer el cálculo luminotécnico, primero que nada, hemos tomado en cuenta dentro de la normativa en el anexo B, utilizando los distintos niveles de iluminación, variando este valor de acuerdo a la actividad que se realiza en cada ambiente y cálculo del flujo luminoso. Por ejemplo, vamos a ver en nuestro sistema vector, yéndonos al primer piso o planta baja, tenemos, por ejemplo, un ambiente, archivo, otro tenemos de fotografía, y de acuerdo a lo que hemos ido viendo, todos los ambientes tienen una determinada función. Acá tenemos una oficina de conciliación, tenemos un depósito de armas, tenemos la guardia del cuartel, ¿no? Entonces, en base a eso, la norma boliviana nos indica el nivel de iluminación requerido para cada ambiente. Vale recordar que en alguno de los casos, porque la norma boliviana tiene aproximadamente unas 7 hojas, estamos hablando entonces de unas 14 páginas aproximadamente, de todos los niveles de iluminación requeridos para un montón de ambientes. En algún caso de que no exista, digamos, entonces se puede hacer coincidir con algún otro ambiente similar para hacer su cálculo luminotécnico. Con respecto al cálculo del número de tomas, se ha tomado en cuenta los requerimientos de cada ambiente. Entonces, no es específico el número de tomas por ambiente. Entonces, el cálculo de
número de tomas correspondiente a cada uno de los diferentes ambientes se ha realizado tomando en cuenta los requerimientos de cada uno de los ambientes y la actividad a la que está destinado. Considerando de acuerdo a normativa vigente, se toma en cuenta 200 watts por punto de toma. Vale aclarar también un poquito. De acuerdo a nuestro proyecto, hemos tomado en cuenta las cajas para los tomacorrientes. Entonces, por este punto de caja se considera los 200 watts para hacer el cálculo de su protector, no por la placa que se va a poner. Podemos poner una placa de 2 tomacorrientes, pero no. Lo que se hace es tomar en cuenta 200 watts por caja. El dimensionamiento de conductores. El dimensionamiento de conductores se hace dependiendo de los circuitos que van a ir a alimentar. Entonces, el dimensionamiento de los conductores de alimentación principal, nos estamos refiriendo entonces a la acometida, realizado tomando en cuenta la corriente de carga y la capacidad de conducción. Entonces, dependiendo de nuestra potencia de demanda, se halla el protector general y el dimensionamiento de los conductores. En el caso de los conductores de circuitos de iluminación, internamente ya, y de los tomacorrientes y fuerza, se ha considerado los siguientes circuitos. Por ejemplo, el circuito de fuerza, un conductor número 10 AWG. Los circuitos de tomacorrientes, 12 AWG. Los circuitos de iluminación, 14 AWG. En este caso, los conductores para los circuitos de fuerza también debemos considerar el conductor protector, que tiene que ir del mismo calibre, tanto para los circuitos de fuerza y los circuitos de toma corriente. Los protectores que se han utilizado en nuestro proyecto son disyuntores termomagnéticos. Entonces se detalla también la protección. Los elementos de protección a ser utilizados son disyuntores termomagnéticos del tipo bipolar en cualquiera de los sistemas de suministro en baja tensión. En sistema estrella, es 8220 o sistema delta 220. Y un tripolar para la protección principal de acuerdo a normativa vigente. La demanda máxima. ¿A qué se refiere al decir la demanda máxima? Prácticamente para determinar la demanda máxima se debe considerar la no simultaneidad de funcionamiento de todo el equipo. Por ejemplo, no todos los puntos de iluminación van a trabajar simultáneamente. De la misma manera vamos a ir a los circuitos de toma corrientes, que no todos los tomacorrientes van a trabajar simultáneamente. Tampoco van a trabajar al mismo tiempo todas las duchas. Entonces se consideran ciertos parámetros de los factores de demanda para determinar precisamente la demanda máxima. Entonces definimos de la siguiente manera a la demanda máxima. El cálculo de la demanda máxima se realizó tomando en cuenta la potencia de los circuitos de iluminación, tomacorrientes y circuitos de fuerza. En dicho cálculo se consideró el nivel de consumo y los factores de demanda correspondientes para cada tipo de circuito, con lo cual la demanda máxima alcanza a los 32.4 kilowatts o 32.400 watts, determinando el protector general de 54.6 amperios. Considerando el capítulo 4 de la normativa vigente y por posibles incrementos, se dimensiona un disyuntor termomagnético de 75 amperios. Ahora, si volvemos nuevamente a nuestro diagrama
unifilar de tableros, vamos a ver de que nuestro protector general está con 75 amperios. Entonces, eso es lo que también tenemos que hacer figurar para coincidir que nuestra memoria descriptiva esté correctamente elaborada con respecto al plano en cuestión. Y un conductor, estamos utilizando un conductor semiflexible de cobre número 6 AWG, tanto para las fases como para el neutro. Y si consideramos nuevamente aquí, vamos a ver de que nuestros conductores, acá están, son del conductor número 6 en línea trifásica más neutro. Entonces, 4 conductores número 6 AWG. El factor de demanda. ¿Cómo se ha determinado el factor de demanda global? De acuerdo a lo establecido en punto anterior, o sea, en la demanda máxima, se consideran ciertos parámetros de demanda por la no simultaneidad de funcionamiento. Y el factor de demanda global ha sido calculado de acuerdo a la potencia instalada y la demanda máxima, donde se consideró el nivel de consumo por circuito, obteniéndose un factor de demanda global de 80%. ¿Cómo se va a realizar el suministro de energía? Bien, aquí hay una preguntita. Dice sobre el circuito de iluminación que ha trabajado global. Lo que quiero, Marcelo, me aclares un poquito más en tu pregunta. ¿A qué te estás refiriendo al trabajo global del circuito de iluminación? Mientras nos manda la respuesta, vamos a hablar sobre el suministro de energía. Como el suministro de energía va a ser de baja tensión a través de las redes de baja tensión de un sistema estrella, entonces vamos a recibir ese suministro por medio de un electroducto de acometida y que tiene que llegar a un rack. Entonces, definimos de esta manera el suministro de energía. El suministro de energía se realizará desde una red de baja tensión a través de un rack de 4 vías o líneas en sistema estrella. Y un ducto, o sea, el electroducto de acometida, va a ser de 1,5 pulgadas. Con respecto a las instalaciones especiales, en la categoría de instalaciones especiales se consideran los circuitos para nuestra puesta a tierra, para duchas y los equipos de computación. En este tipo de circuitos se considera en el proyecto hasta las terminales que permiten conectar directamente los equipos respectivos. Bien, hasta ahí hemos ya detallado todo lo que hemos hecho precisamente en nuestra memoria descriptiva del proyecto. Aclarando tal vez un poquito sobre la pregunta sobre el circuito global de iluminación. Esos protectores globales de circuito se considera la potencia total del circuito instalado para definir su protector general de dicho circuito, pero la potencia de demanda del edificio es distinto su cálculo.
Bien, aclarando aquí la pregunta. Por ejemplo, normalmente eso ocurre en todas las viviendas, todos los fines de año, en la época de Navidad, y se plantea de que cómo va a influir en el circuito. Por ejemplo, los circuitos de iluminación generalmente para los arbolitos de Navidad sacamos de los tomacorrientes. Estos tomacorrientes se considera como término medio 200 watts de potencia. Para un conductor número 12 debemos tener hasta 4000 watts de potencia de instalación en los tomacorrientes. Si los conductores eléctricos están bien dimensionados, de acuerdo a recomendación de la norma boliviana con 12 AWG, entonces no vamos a tener ningún inconveniente de que nuestros conductores se sobrecarguen. Si estamos hablando directamente solo del circuito de iluminación, si nuestros conductores están dimensionados con el número 14 hasta 3000 watts de potencia, entonces tampoco vamos a tener ese problema de sobrecarga ni recalentamiento de conductores. Pero si en el proyecto no se ha llevado a cabo de acuerdo a normativa, por ejemplo, los conductores que hayan servido a los tomacorrientes haya sido de una sección menor, o sea, por ejemplo, un 14 en vez de 12, entonces sí, ese circuito puede sufrir alteraciones y sufrir calentamientos y alterar en el sistema de consumo de energía. Creo que con eso está aclarada la pregunta. Bien, vamos a continuar con nuestra memoria. Estábamos hablando de las instalaciones especiales, que prácticamente con esta ya hemos terminado todo lo que es la memoria descriptiva del proyecto. Vamos a ver ahora las especificaciones técnicas de material y equipo. ¿A qué se refieren estas especificaciones técnicas? Se refieren a qué tipo de conductores vamos a utilizar, qué tipo de material se va a instalar, cuánto deben ser sus capacidades en corrientes, su capacidad en temperatura, si los conductores van a ser, por ejemplo, antiflamas o no van a ser. Entonces, todas las características necesarias de implementación del material que se va a utilizar en obra. Entonces, es muy importante tener este pliego de especificaciones técnicas del material que se va a utilizar. Por ejemplo, en nuestro proyecto vamos a hablar de las especificaciones de conductores eléctricos. Los conductores a ser utilizados en la instalación son conductores unipolares de cobre tipo flexible y semiflexible, con las siguientes características. Sabemos que el conductor de cobre, en cualquiera de los tipos, sea flexible, semiflexible o rígido, si es un conductor número 14, van a tener las mismas características. El alambre, el cable comúnmente llamado, o el semiflexible 7 hilos llamado, van a tener las mismas características si son del mismo calibre. Entonces, la norma boliviana nos recomienda ya utilizar el conductor tipo flexible por la comodidad de hacer las instalaciones eléctricas y los semiflexibles en el caso de conductores de menor calibre, por ejemplo, el 10 para duchas, el 8, el 6 para acometidas. Entonces, son semiflexibles comúnmente llamados 7 hilos. Aunque también tenemos en los calibres 14 y 12 dentro de los semiflexibles. Los que estamos utilizando son del tipo flexible para instalaciones de iluminación y toma corrientes.
El semiflexible para instalaciones de potencia y acometidas. Pero nuestras características van a ser las siguientes. Utilizando conductores de cobre aislados. ¿Qué tipo de aislación? TW. ¿Qué tipo de conductor o material? Va a ser cobre. El aislamiento que van a tener son de PVC. Temperatura máxima admisible 70 grados centígrados. Estos conductores TW, generalmente ya en nuestro mercado, hablándoles de conductores nacionales, ya nos ofrecen unos conductores con aislación antiflama, o sea, ya no puede producirse incendios. Entonces nos ofrecen ya mejor garantía. Las especificaciones técnicas de los ductos o tubos de los conductores. Los tubos protectores usados en el proyecto son de PVC, o sea, son de policloruro de vinilo de 70 grados centígrados, cuyas dimensiones están de acuerdo a la sección y al número conductores de cada uno de los ductos, de acuerdo al capítulo 7 de la ANB. La especificación de accesorios para canalizaciones eléctricas. ¿A qué nos referimos los accesorios? Si tenemos los tubos, entonces hay unos accesorios donde deben ir a desembocar esos tubos. Entonces están ahí las cajas. Son los accesorios para canalizaciones eléctricas que comprenden cajas de conexión, cajas para puntos de luz, cajas para interruptores, cajas para tableros de distribución, conectores. Entre los conectores son boquillas, coplas o codos, los que se utilizan para que estos ductos no salgan de las cajas. Estos ductos están dimensionados de acuerdo a los requerimientos y funciones que desempeña cada uno de ellos. Las cajas para interruptores o tomas y las cajas derivadas serán de PVC con dimensiones comerciales, según se muestra en la tabla a continuación. O sea, en nuestro proyecto estamos utilizando todas las cajas circulares o octogonales de PVC, estamos utilizando las cajas rectangulares también para poder empotrar los interruptores y tomacorrientes también de PVC. Entonces aquí tenemos nuestras características. El tipo de caja octogonal tiene un alto de 85, un ancho de 85 también y profundidad de 38 milímetros. Las rectangulares, o sea, para los interruptores y tomacorrientes, tienen 98 milímetros de largo, 55 milímetros de ancho y 38 milímetros de profundidad. Luego vamos a seguir hablando sobre los disyuntores termomagnéticos. Bien, de acuerdo a norma boliviana, nos recomienda utilizar como protectores a los disyuntores termomagnéticos, protectores de circuito, ¿no? Entonces, la protección de los circuitos será realizada por interruptores de disparo térmico y magnético, llamados comúnmente disyuntores termomagnéticos, automáticos con las características siguientes. Automáticos, ¿por qué? Porque estos disyuntores hacen el disparo o abren al circuito protegiendo las sobrecargas y cortocircuitos posibles que puedan llevarse a cabo internamente en la vivienda. Descripción. Entonces, estos disyuntores van a ser de tipo bipolar, como nos recomienda la norma boliviana. Terminamos esto y vamos a contestar a otra pregunta. Hablábamos de los disyuntores. Entonces, los disyuntores deben ser de tipo bipolar en sistema estrella. Dependiendo de las cantidades de disyuntores que hayamos puesto, se recomienda
o sea, disyuntores que tengan una capacidad de 10, de 15, 20, 25 y 32 amperios. Su capacidad de interrupción va a ser de 15.000 amperios. Una tensión nominal de trabajo, 220, 380. Tiempo de interrupción, o sea, estos disyuntores deben abrirse inmediatamente, detecten el cortocircuito entre 2 a 10 milisegundos, o sea, son inmediatos. Bien, vamos a volver un poquito al pliego de especificaciones técnicas de ductos. Ahora a nuestro mercado nos está llegando o se está fabricando también el ducto corrugado. Estos ductos corrugados también tenemos de distintas calidades. Lo que utilizamos, por ejemplo, nosotros el PVC rígido para el enlosado, o sea, para el vaciado de losas. ¿Por qué el rígido? Porque es más duro y no se puede, digamos, someter a fuerte tracción de las compactadoras de hormigón. En el tubo corrugado flexible, que también es mucho más cómodo, pero hay que tener en cuenta de que este tubo corrugado para el vaciado de losas debe tener un reforzamiento de acero. O sea, es un serpentín de acero que viene internamente en el tubo. Que este serpentín de acero está protegido por PVC para formar el tubo corrugado. Tiene una capacidad, o debe tener una capacidad de 5 julius para poder utilizar en vaciado de losas. Y las bajantes se puede poner el otro ducto corrugado, que es ya mucho más económico, y como ya no va a tener mucha tracción, entonces sí se puede utilizar el otro tipo de tubo. Pero para el vaciado de hormigones, no recomiendo el corrugado que no tenga el reforzamiento respectivo y tenga que realizar un trabajo de 5 julius más o menos. Bien, aclarado esa pregunta, o hay alguna más o alguna duda, voy a dejarles unos 2 minutitos, por favor. Bien, no nos ha indicado ninguna pregunta, entonces vamos a continuar ahora con la cometida. ¿Cómo se ha realizado, por ejemplo, la cometida? Entonces, la cometida estamos utilizando un cable número 6 de 4 líneas. Definición, bueno, la definición de la cometida. La cometida es el tendido eléctrico desde la red de baja tensión hasta la caja de medición. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir ahora analizando qué hemos hablado sobre la cometida. La cometida es la instalación de conductores que tienen por objetivo llegar con energía eléctrica a la construcción. La acometida, de acuerdo a la demanda máxima calculada y según normas establecidas, será una acometida trifásica de baja tensión, dependiendo de la tensión de la red de energía eléctrica en la zona, que deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento de Instalaciones Eléctricas y además con las recomendaciones consignadas en este pliego a fin de suministrar el flujo eléctrico en condiciones adecuadas. ¿A qué se refiere con condiciones adecuadas? De que si nuestro conductor de acometida está mal dimensionado, entonces no vamos a ofrecer una garantía necesaria
a nuestro proyecto para que pueda suministrarse debidamente la energía eléctrica. Para la realización de la obra, nosotros hemos puesto, por ejemplo, incluir la provisión de todas las herramientas, maquinarias y equipos para la más adecuada y correcta ejecución de obras. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre cómo se realiza el trabajo. La acometida será aérea desde el poste de baja tensión de la empresa distribuidora de energía hasta la caja de medición ubicada en la zona sur del comando. Materiales, herramientas y equipo. En forma general, todos los materiales que el contratista se propone emplear deberán ser aprobados por la supervisión. El contratista deberá prever todos los materiales, equipo y herramientas para ejecución del ítem en cuestión. Procedimiento y ejecución. Acá, por ejemplo, en herramientas y equipo, es que en algunos casos vamos a requerir, por ejemplo, de grúas, vamos a requerir de escaleras. Entonces, todo ese equipo debe estar provisto por el que va a realizar la obra. Procedimiento de ejecución. La acometida saliendo del poste de baja tensión irá hasta el electroducto de acometida, que a este se deberá adosar un rack de 4 vías. Estará construido de fierro galvanizado, o sea, el electroducto de acometida. Y los racks también, que deben ser de fierro galvanizado con aisladores de tipo rodillo de 3 pulgadas de diámetro. Luego, los conductores se introducirán en el ducto, que estará instalado especialmente para el efecto hasta la caja de medición. La canalización de llegada de la acometida al medidor será de tubo galvanizado de un diámetro interno de acuerdo a la dimensión de los conductores indicados para la acometida, tanto en la planilla de carga como en el diagrama unifilar. Bien, aclarando tal vez un poquito de esto, se puede decir de que la suma global, o sea, la suma total de las secciones, no del diámetro, de las secciones, incluyendo su aislación del conductor, entonces la suma total de esas secciones debe ser máximo la mitad de la sección del ducto de acometida. Eso para la mayor facilidad de hacer pasar los conductores y tener mayor disipación de calor. Bien, ¿cómo se hace la medición? Cuando se hace un trabajo global no es necesario, por ejemplo, hacer mediciones. Por lo tanto, en nuestra acometida no corresponde efectuar ninguna medición. Por tanto, el precio debe ser estimado en forma global, conforme a las características de la obra. El precio incluye la compensación total por el trabajo realizado e incluye toda la mano de obra, utilización de equipo, herramientas, materiales e improvisos necesarios para ejecutar el trabajo detallado para el ítem. ¿Cómo se va a hacer la forma de pago? Entonces, eso va a depender de cómo se haya hecho el cálculo. Entonces, este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el supervisor de obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Acá vale recomendar de que no se olvide nunca si tiene que entrar un clavo en esa obra, tiene que entrar dentro de su presupuesto para que después no estén queriendo hacer una revisión de precios. Entonces, cuando se hace ya un trabajo, que debe tener mucho cuidado en ese aspecto.
Entonces, denominación del ítem, estamos nominando ya ese ítem. Ítem número 1 es una acometida de cable número 6 a BWG. Global. No es por metro, está global. El equipo de medición. Prácticamente el equipo de medición no pone el proyectista, pero recomienda. Entonces estamos recomendando un equipo de medición de 100 amperios en nuestro caso, porque tenemos que tener una corriente de 75. Es la caja que aloja los elementos de medición y protección principal de la instalación eléctrica del edificio. La caja de medición debe estar construida con dos compartimientos separados, con puertas independientes, una para el medidor y otra para la protección general o principal. Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a la construcción de la totalidad de la infraestructura y comando policial. El replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y o indicaciones del supervisor de obra. Acá vale también aclarar de que por norma boliviana todos los medidores deben estar con vista a la calle. Materiales, equipos y herramientas. De la misma manera que en el anterior ítem, se debe tomar en cuenta las herramientas y el equipo que deben ir por cuenta del que va a realizar la obra. Y el presupuesto también debe estar de esa manera. La caja de medición debe estar construida con dos compartimientos separados, esto es el procedimiento ya con puertas independientes, una para medidor y otra para la caja principal. La caja debería ser metálica ya de dimensiones de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa distribuidora. En este caso, de acuerdo a la ANB, ya se está exigiendo también de que sean cajas herméticas y que tengan pinturas que soporten al medio ambiente. Este ítem considera el medidor de energía eléctrica, el cual la empresa contratista deberá tramitar, o sea, quien va a realizar la obra puede realizar el trámite respectivo hacia la empresa para que puedan dotar del medidor. Digo puede porque puede ser opcional que también vaya directamente el propietario. En este caso, como pertenece a un inmueble de servicio público, entonces podrá firmar como representante de la honorable municipalidad del lugar donde se va a hacer la obra el jefe de unidad de alumbrado público. La empresa contratista deberá dar parte al supervisor de obra su inclusión en el listado de medidores de energía eléctrica pertenecientes a la municipalidad. La protección principal, de acuerdo a los cálculos efectuados, es la que se presenta en el diagrama unifilar, en los planos de diseño. El medidor será el tipo electrónico de lectura indirecta. Cuando se presenta una lectura indirecta, es que como estamos presentando corrientes elevadas, pueden hacer daño a los medidores electrónicos. Entonces necesita unos transformadores de corriente para que puedan ir hacer la medición respectiva para entrar a los medidores. Las características de estos CTs serán de carga y presión mínima de 10 voltamperios, o sea, 10 watts, clase de presión de 0,5, factor de potencia 0,8. Corriente nominal del secundario de 5 amperios. Como ven, de 75 a 5 amperios estamos bajando esa corriente que los equipos van a hacer su proporcionalidad y van a mandar nomás la medición respectiva. Estos CTs pueden ser de tipo toroidal o de barra pasante, considerándose las futuras instalaciones, dependiendo de qué tipo hay en el mercado, porque tienen la misma funcionalidad. Mediciones y forma de pago.
No corresponde efectuar ninguna medición, por tanto el precio debe ser estimado en forma global, conforme a las características de la obra. El precio incluye la compensación total del trabajo realizado, o sea que eso estamos hablando ya sobre el trabajo de mano de obra. La utilización de equipos, herramientas y todo debe estar siempre a cargo del contratista. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el supervisor de obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y otros gastos necesarios. El equipo de medición y protección. Entonces, dimensiones del tablero para medidor. Estas son ya dimensiones estándar que se están manejando a nivel internacional inclusive. Características de los CTs. Denominación del ítem se define al medidor, que es global. Alimentador a tablero de distribución general de la planta baja. O sea, ¿a qué nos referimos al decir alimentadores? Nos referimos a la alimentación que se va a hacer desde la caja de medición que tiene que estar con vista hacia la calle y el tablero de distribución general que tiene que estar ya dentro la vivienda a unos 5 de altura, de posición, de rasante de piso, debe estar en un lugar de fácil acceso, como por ejemplo el tablero de medición que tiene que estar con vista a la calle, debe estar la superficie o el borde superior de caja máximo a 1,80 rasante de piso. Entonces vamos a hablar ahora sobre el tablero de distribución general. Definición. Se denominará cable de alimentación trifásica 4x6, o sea, estamos metiendo los mismos 4 conductores de calibre 6 al alimentador que transmite la corriente desde el medidor al tablero de distribución general. Si volvemos nuevamente a nuestra acometida, bueno, aquí está, después del protector general, estamos alimentando a nuestro tablero con 4 conductores del número 6. Materiales, herramientas y equipos. Como en todo material, ya nuestro proyecto está siendo realizado como, por decir, un presupuesto global por toda la cantidad de obra de acuerdo a licitación. Entonces acá están también tomándose de acuerdo de sus mismos parámetros. En forma general, todos los materiales que el contratista se propone emplear deberán ser aprobados por la supervisión. El contratista deberá prever todos los materiales, equipo y herramientas para ejecutar el ítem en cuestión. Vale tal vez recalcar un poquito en la alimentación de estos conductores hasta nuestra caja de medición. En algunos casos se hace subterráneo. Cuando se hace subterráneo, el ducto que va a alojar a nuestros conductores, alimentadores, debe ser hermético, o sea, no debe tener sus empalmes respectivos como tienen los ductos
Generalmente, para este tipo de ducto se recomienda utilizar el politubo de riego para poder tener un buen ducto en nuestros conductores alimentadores. Procedimiento para la ejecución. El ítem prevé la canalización y la instalación del cable y su conexión a los disyuntores de salida del tablero de distribución general. Los conductores que constituyen la alimentación trifásica estarán conformados por 3 cables monopolares número 6. O sea, son conductores individuales. Además, el presente ítem comprende la instalación del ducto adecuado que deberá ser instalado de acuerdo a los planos en detalle. Ahí está lo que me estaba refiriendo hace rato para el ducto de instalación que se debe manejar para esta parte de los alimentadores en subterráneo. Medición y forma de pago. Estos ítems ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Entonces, como está trabajándose dentro una propuesta global y con licitación, entonces ahí está ya incluido este precio. Dicho precio unitario será la compensación total por los materiales, equipos, mano de obra y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de trabajos. Y tenemos el ítem número 3, descripción, alimentador a tablero de distribución general planta baja. Tablero de distribución general. O sea, aquí ahora vamos a detallar exclusivamente lo que se refiere a ese tablero. Su alimentador estaba antes. Ahora ya estamos en el tablero. Este ítem comprende el suministro de todas las herramientas, equipos, materiales, mano de obra, trabajos y servicios requeridos para la realización y la provisión y montaje de una caja metálica, barras y todo el material necesario para la instalación del tablero de distribución general. Volvemos. Vamos a achicar un poquito. Acá está nuestro tablero de distribución general. Es el montaje de este tablero, montaje y sus barras del tablero. En este caso tenemos también, esta provisión está en otro ítem aparte, en la plantación de jabalinas, pero estamos hablando ahora específicamente a este tablero sin el montaje de disyuntores todavía. Ya estamos hablando solo del tablero. Bien, entonces para el montaje de ese tablero, herramientas y materiales. En forma general, todos los materiales que el contratista se propone emplear deberían estar aprobados por la supervisión. El contratista prevé todos los materiales, equipo y herramientas para ejecutar el ítem. Procedimiento y ejecución. La caja debe tener una capacidad mínima para 8 polos normales o 16 circuitos bipolares y un circuito tripolar. Entonces, eso está definido dependiendo de la cantidad de circuitos que vamos a manejar también. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ha hablado de 8 circuitos. Entonces, eso estamos, digamos, poniendo en una caja relativamente un poco más grande para que podamos manejar los conductores eléctricos cómodamente. Los materiales indicados deben ser de buena calidad y aprobados por el supervisor de obra.
Ahí está, el tablero comprende además las basas, por lo que, dependiendo del tipo de disyuntores, estas pueden estar en el mismo cubical o en caja separada. Eso va a depender del tipo de disyuntor que se va a utilizar. Las basas deberán tener una capacidad de conducción mínima de 100 amperios. Esto se hace también el dimensionamiento de basas dependiendo de sus secciones de las basas, descontando los orificios de conexión, debiendo tener relativamente el doble de la sección de nuestro conductor número 6. Prevé la instalación de una jabalina de tierra para la conexión a tierra, para brindar seguridad, tanto para las duchas como para el equipamiento en general ubicado en la misma caja de barra, colectora para el sistema de puesta a tierra, con una resistencia menor o igual a 10 ohmios. Para el sistema de aterramiento se utilizará una jabalina de cobre de 2.4 metros de largo por 5 octavos. Generalmente la copper well, que es de acero cobre, de diámetro, que será enterrada en los lugares indicados en el plano de detalle. La parte superior de la jabalina estará ubicada en una caja de hormigón de 30 por 30 por 40 de profundidad. Para asegurar una mejor distribución de las corrientes de fuga, se deberá enriquecer el suelo con torgel. El cable de protección estará conectado con la jabalina a través de una grapa de bronce o, en su defecto, por soldadura exotérmica, y será conectada a una barra en el tablero de distribución general. Medición de pago. Estos ítems ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el supervisor de obras, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Denominación de nuestro ítem, ahí tenemos ítem número 4, caja de distribución general global. Vale aclarar también, volviendo un poquito a lo que veíamos en nuestros planos, tenemos acá nuestra plantación de jabalina de 240. Alimentador a tablero de la planta 1. Este ítem comprende el suministro de todas las herramientas, equipos, materiales y obras de mano requeridos para la realización y provisión del montaje. Materiales y herramientas. Es de la misma manera que en los anteriores ítems. Lo importante es procedimiento y la ejecución. La caja debe tener una capacidad mínima de 8 polos normales, o sea, 5 o circuitos bipolares. Los materiales indicados deben ser de buena calidad y aprobados por el supervisor de obra. Bien, volviendo un poquito tal vez al ítem anterior. De la jabalina. Normalmente en Bolivia tenemos un problema grande. Nos están vendiendo, por ejemplo, barras de hierro bañadas de cobre en algún caso. Y en el caso de que me comentas, Marcelo, todavía mucho peor, bañado con pintura. De antemano, todas las pinturas están a base de poliuretano. Y el poliuretano es un barniz. Por lo tanto, es un aislante. Entonces, esas jabalinas no sirven para poder garantizar una obra y una resistencia de suelo, por ejemplo, menor a 10. Normalmente, bueno, voy a adelantarte un poquito.
porque vamos a hacer una charla el día jueves sobre sistemas de aterramiento y estamos dando un curso posterior también netamente a los sistemas de protección tierra. ¿No? Para adelantarte un poquito, la jabalina Copperwell es jabalina de acero bañado de cobre, pero acero, no hierro, ¿ya? Porque la norma boliviana nos recomienda poner una jabalina de cobre, neto, cobre. Porque cuando el cobre se oxida, el óxido de cobre sigue siendo conductor eléctrico, entonces nos ofrece una buena garantía. Pero las jabalinas de hierro, por ejemplo, en el hierro bañado de cobre, por ejemplo, no el pintado, el que está bañado de cobre, se hace la plantación de la jabalina, especialmente allá en el oriente, por ejemplo, en el Beni, llega a oxidarse muy rápido. Entonces el cobre se pierde. En 2 meses ese cobre ya no existe. Y queda el hierro. Y el hierro, por la humedad, se va a oxidar mucho más rápido. Este hierro, al oxidarse, va a crear una capa llamada óxido de hierro. Este óxido de hierro es aislante eléctrico. Entonces también nuestra jabalina se va a aislar de suelo. Entonces no es conveniente ese tipo de jabalina. En algún caso, por ejemplo, a manera de experiencia, a utilizar este tipo de jabalinas, yo he utilizado un entorche de alambre de cobre número 8. En 5 unidades, por ejemplo, los he entorchado y he tenido una buena barra para jabalina de cobre. Entonces, hay que tratar de evitar en lo posible estos sistemas que nos presentan en el mercado común, el hierro, cobre. Porque de acuerdo a norma boliviana, nosotros debemos tener una resistencia máxima de 10 ohmios. Y mucho más todavía en los sistemas de las antenas de radio base que deben tener 5, porque esos están controlados por la ATT. Entonces, estos deben tener 5 ohmios como resistencia de suelo máximo. Por esas razones que líneas arriba en nuestro proyecto, yo os recomiendo utilizar y enriquecer el suelo con torgel para lograr todavía una menor resistencia de suelo. Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Y en el Beni yo he estado también por Trinidad haciendo algunos trabajos y me he dado cuenta y me he fijado también de sus errores. ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta siempre de que de acuerdo a norma boliviana, las jabalinas deben ser de cobre. En esa oportunidad yo he tenido que llevar jabalinas de acá de Cochabamba al Beni para poder hacer mis sistemas de aterramiento. ¿Sí? Yo creo que sí está entendido ahora. Bien, sobre la medición y forma de pago está de acuerdo a los otros ítems también. Ahí tengo mi tablero de distribución general. Estábamos hablando sobre el ítem para el tablero de distribución general. También estábamos hablando ya sobre su sistema. Yo creo que está, digamos, ya algo entendido sobre cómo se elabora el pliego de especificaciones técnicas, ¿no? Tenemos su procedimiento, ejecución de pago, las formas de medición, y esto estamos hablando también de alimentadores que hemos hablado. Ahora tenemos otro alimentador a la última planta que también estamos llegando con conductores semiflexibles. La medición y forma de pago, aquí está el alimentador principal a la segunda planta. Luego tenemos los alimentadores a tableros secundarios. Esto generalmente estamos hablando en la planta baja, que tenemos una instalación de una bomba y
los tableros secundarios que tenemos para las duchas. Entonces se denominarán alimentadores a los tableros secundarios, a los alimentadores que transmiten la corriente desde los tableros de distribución general hasta los tableros secundarios. Materiales, de la misma manera, todo lo que se tiene que utilizar debe estar provisto por el usuario. Procedimiento para la ejecución. La canalización se le efectuará mediante electroductos rígidos de PVC de un diámetro de acuerdo con los planos de diseño y de acuerdo con la medida de los cables a ser instalados. Los cables que constituyen la alimentación a los tableros serán cables de cobre electrolítico. Estos cables serán del tipo cable con aislación PVC. Este cable, comúnmente llamado también 7 hilos, ¿ya? Son semiflexibles. Mediciones y forma de pago está de la misma manera que se ha planteado con los anteriores ítems. Aquí tenemos sus denominaciones, alimentadores a tableros secundarios en forma global. Bien, aquí vemos los montajes de tubos fluorescentes y luminarias LED con plafonera. Este ítem comprende la instalación de luminarias para desarrollar las actividades en horario nocturno, de modo que éstas puedan desarrollar a toda cabalidad, tomando en cuenta los niveles de iluminación adecuados al tipo de ambiente y al uso que se destinará a este. Las luminarias fluorescentes, al ser utilizadas en este proyecto, poseen reactancias con un alto factor de potencia. Están compuestas por lámparas de 40 watts cada una, pudiendo ser las F40 LED, luz de día. Y las TLR40 54. Estas lámparas son de uso general. Estas lámparas con estas características son de luz cálida. Materiales, herramientas y equipos de la misma manera que tienen que proveer los contratistas de obra. Procedimiento de ejecución. Los circuitos de iluminación serán alimentados con conductores número 14, ya que ningún circuito excede de los 3000 watts de demanda, es lo que nos recomienda la NBA. Por lo tanto, no llegará a 10 amperios. Esta previsión se toma para evitar una caída de tensión mayor a 3%. Estos conductores serán instalados embutidos en electroductos de PVC rígidos, con montaje empotrado. Las luminarias fluorescentes. Esto nos refiere exclusivamente al tipo de pantalla que vamos a utilizar. Las luminarias fluorescentes 2x40 watts a ser utilizadas serán del tipo cuadrado, del tipo E-column o similar, que tendrá un difusor de acrílico transparente de acuerdo al diseño en los planos. Estas luminarias deberán llevar como reflector una lámina pintada de color blanco para tener el mejor rendimiento de la luminaria. Y como difusor, un acrílico transparente. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, estamos especificando qué tipo de pantalla se va a montar. No es ninguna pantalla, esas que nos venden también en el mercado. Entonces, va a depender mucho también de nuestro pliego de especificaciones técnicas para que nuestras obras salgan también con un buen resultado. Las luminarias tipo plafonera. Las luminarias tipo plafonera, estas luminarias se caracterizan por sus difusores de vidrio lechoso. Sus cerraduras deben ser rápidas, de acero inoxidable, removibles sin necesidad de herramientas. Los sockets deberán ser de porcelana del tipo E27, o sea, es el socket más común que se puede hallar. Este tipo de luminaria se usará en los ambientes pequeños, como ser los baños personales o depósitos. Mediciones, de la misma manera, las mediciones y forma de pago se hacen como se hizo anteriormente. Acá están las nominaciones de los ítems. También, como estamos poniendo por puntos luminotécnicos, entonces tenemos también su nominación por punto. Toma corrientes de empotrar, normal y toma de tierra.
provisión y colocación de interruptores simples, conmutadores, inversores o interruptores de 4 vías. Definición. Este ítem comprende la instalación de interruptores, conmutadores, interruptores de 4 vías y toma corrientes destinados al encendido de las lámparas y la alimentación de artefactos electrónicos. Estamos detallando para qué nos sirven esos elementos. Los tomacorrientes se han distribuido de forma que cuando exista necesidad de utilizar algún artefacto electrodoméstico o un aparato de pequeña potencia, se pueda acceder a la energía eléctrica sin necesidad de utilizar extensores de corriente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos recomendando que no es aconsejable también utilizar los extensores de corriente si no están fabricados adecuadamente con un conductor bueno. Materiales y herramientas de equipo, eso también está de acuerdo a los anteriores. Procedimientos de ejecución. Los interruptores, conmutadores, interruptores de 4 vías y tomacorrientes a utilizarse deberán ser de tipo placa de empotrar para enchufes universales, plano redondo, con capacidad para 10 amperios como mínimo. Estamos también acá dando las características de esos tomacorrientes que debemos utilizar. Se montarán en cajas rectangulares metálicas. Las placas de interruptores y tomacorrientes deberán ser de buena calidad, de modo que garanticen un buen contacto a modo de evitar el sobrecalentamiento debido al efecto punta. ¿Qué es el efecto punta? El efecto punta es en el momento en que se hace el contacto del enchufe a la toma. Hay un contacto en el momento en que hace precisamente ese contacto, ese es el efecto punta, que puede producir calentamientos y todo. Entonces, para esas razones que se recomienda unas buenas placas. Los circuitos de tomacorrientes tendrán conductores número 12, de acuerdo a las recomendaciones del reglamento de instalaciones. Cada circuito no excede un número de 15 tomas para evitar una carga muy grande y además debe tener una caída de tensión no menor a 3%. A final de instalación, tomando en cuenta. Los interruptores, conmutadores e interruptores de 4 vías y tomas, existe en el mercado diversidad de líneas de placas de interruptores y tomacorriente. Sin embargo, cualquiera fuese la que se elija, debe cumplir las siguientes especificaciones. ¿Ve? Acá, por ejemplo, estamos especificando sus características de las placas que se deben instalar. La descripción. La intensidad y corriente debe tener una tensión 250 voltios. Para los tomacorrientes también 250. Esto estamos hablando de interruptores, conmutadores e inversores. Debe tener una corriente mínima de soporte de 10 amperios. Y los tomacorrientes 15 amperios. Miren, estamos detallando las características de los interruptores, conmutadores, inversores y tomacorrientes. Medición y forma de pago estamos detallando de la misma manera que ítems arriba. Denominación, acá estamos también tomando en cuenta. Tomacorrientes de empotrar normal y toma de tierra, punto. Previsión y colocación de interruptores, de la misma manera estamos tomando como punto de instalación. Instalación de bomba de agua. Bueno, en nuestro proyecto tenemos también la instalación de una bomba de agua. Este ítem comprende la instalación de una electrobomba hidráulica en el lugar indicado en los planos de referencia. Materiales, también todo el material debe estar provisto por el contratista de obra. Procedimiento de ejecución. Acá estamos detallando la bomba de agua, porque para el agua potable se instalará en circuito independiente. La potencia de la electrobomba determinada en el estudio hidráulico correspondiente es de 3/4 de HP. Para la automatización se ha considerado la instalación de circuitos de comando construidos por los siguientes elementos. Interruptor termomagnético de 10 amperios
y controles de nivel superior e inferior, comúnmente llamados flotadores estos, ¿no? Los conductores del circuito de control, es decir, los que conectan los controles del nivel con el motor, serán número 10. El interruptor termomagnético será instalado en una caja plástica o metálica con esmaltes resistentes a la humedad. Medición y forma de pago es de la misma manera que estamos viendo hasta ahora en todos los ítems anteriores. Denominación, estamos hablando una instalación global también para la instalación de sabor. Las instalaciones de ducha, estamos ya hablando de los circuitos de potencia. En este circuito o este ítem comprende la instalación de duchas eléctricas en los lugares indicados de los planos al detalle. Material y herramientas de la misma manera deben estar provistos por el contratista. Procedimiento de ejecución. Este ítem comprende la instalación de duchas eléctricas en los ambientes que se indican en los planos. Como protección local y equipo eventual de maniobra, se prevé la instalación de un interruptor termomagnético de 25 amperios para cada una de las duchas. Esta protección deberá ser instalada en una caja plástica o metálica con esmaltes resistente a la humedad. Este ítem no considera la provisión de la regadera. Este costo aparece en el anexo de instalación sanitaria de este mismo proyecto. Medición, de la misma manera se hace las mediciones y todo lo que estábamos viendo ítems arriba. Denominación del ítem, ahí tenemos ítem número 16, instalación de ducha, punto. Tomas telefónicas en caso de instalarse, ¿no? En caso de instalar, también eso ya es previo convenio con los dueños del edificio que se va a hacer la instalación, ¿no? Entonces, comprende la previsión e instalación de tomas telefónicas en los lugares indicados, dependiendo del plano al detalle. Procedimientos de ejecución, de la misma manera, tenemos los ductos de la línea telefónica. Estos ductos comprenden la colección de ductos de acuerdo a lo indicado en el plano de referencia. De la misma manera, estamos hablando de sus sistemas de pago. Tenemos los ductos que vamos montando también toda la instalación, ductos de 1,5, de 3/4, de 5/8, o sea, todo lo que estamos. Pero ahora ya estos ítems se considera por metro de tendido de ducto. Bien, la previsión y colocación de conductores del 6, del 8, del 10, del 12 en caso del teléfono. En el caso del teléfono, 2x21. Estos ítems comprenden la colocación de conductores de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia. Materiales y herramientas de equipo. En forma general, todos los materiales el contratista se propone, o sea, estamos hablando de lo mismo. Procedimiento de ejecución. Los conductores deberán ser de cobre electrolítico con una aislación de policloruro de vinilo de tipo TBW, o sea, son aislaciones del tipo TBW comúnmente utilizados en lugares donde hay bastante más humedad, por eso es que se utiliza el policloruro. Y estarán dimensionados de acuerdo al circuito unifilar. Medición y forma de pago. De la misma manera, como hemos hablado, pero como ya es un tendido de ductos, estamos hablando por metros de instalación. Bien, acá estamos detallando todo lo que es el pliego de especificaciones técnicas de instalación. En algún momento se estarán preguntando, ¿se cobra aparte el ducto, el tendido de ducto? ¿Se cobra aparte el tendido de conductor, la colocación de luminarias?
En algún caso, de acuerdo a proyectos, tenemos nosotros que presentar por ítems, y por ítems se debe tomar en cuenta el tiempo también que se va a tomar en cada trabajo que se va a hacer. Entonces tenemos ya algunos programas, como por ejemplo por el programa Prescom, que nos ofrece ya mucha más facilidad para poder presentar este tipo de proyectos. Por lo general, en una obra común nos piden cuánto cuesta el punto, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir considerando también dependiendo de la cantidad de puntos. Si no hay alguna pregunta hasta ahí, para hacer las últimas recomendaciones. Bien, vamos a hacer la revisión del único plano que me ha mandado en el curso de estos días y vamos a dar un tiempo prudente, será posible tal vez hasta el día jueves, que nos hagan llegar sus planos que tenían que hacer con sus proyectos. No quiero, digamos, que hagan así al detalle como se ha hecho este pliego de especificaciones técnicas, porque esto es precisamente para elevar ya a una aprobación de proyecto, ¿no? Entonces, no es necesario de que presenten este pliego de especificaciones técnicas así en detalle, como se ha ido presentando, como les he presentado ahora. La presentación de esto, lógicamente, era completa para que ustedes tengan una buena referencia de lo que se está haciendo o lo que se debe hacer cuando se hace un proyecto eléctrico. Los que van a ejecutar la obra, sería conveniente, por ejemplo, de que tengan este pliego de especificaciones técnicas para ver qué tipo de material van a utilizar en ese proyecto y las recomendaciones respectivas. La memoria de cálculo, que también es muy importante, aunque los ejecutores de obra no van a tomar muy en cuenta, van a decir, bueno, aquí necesito disyuntores de 10 y se pone de 10, ¿no? Pero la interpretación, yo creo que si uno que ejecuta una obra tiene la disponibilidad de todo este material, entonces seguro que esa obra va a salir también de acuerdo al proyecto que se haya presentado. Vamos a ver si llegan todavía algunas preguntas. Bien, nos preguntan sobre si les vamos a pasar los pliegos y la memoria. Están ya en la plataforma de descarga, así que este proyecto les va a servir de mucho como orientación más o menos de lo que tienen que hacer, presentar algún proyecto o ejecución de obra. Si no hay otra pregunta,
Estamos esperando todavía, sí. Bien, en vista de que ya no tenemos preguntas, entonces esperamos sus planos para su respectiva verificación hasta el día viernes. Y cualquier consulta sobre su certificación, directamente, por favor, con la consultora. Y si tienen alguna duda vía WhatsApp, también pueden hacer las consultas necesarias. Dicho esto, yo les agradezco por su atención y me despido hasta la próxima oportunidad. Quédense en casa y cuídense.